aumentó, en este caso era 2 veces el ancho del pulso, en este caso era 5 veces el ancho del pulso. La amplitud de cada uno de los armónicos quedó dividido por 5, en este caso se aplanó el gráfico de amplitud, disminuyó, acá era B sobre 2, acá es B sobre 5, y las líneas espectrales aumentaron entre el C0 y el primer armónico nulo, hay 5 líneas espectrales acá. Cuando la relación de T con el ancho del pulso es 10 veces, o sea que el periodo aumentó y es ahora 10 veces el ancho del pulso, lo que va a suceder es que se va a aplanar más el espectro de amplitud, porque va a quedar B0 o A, si fuera dividido 10, o sea que esto va a ser cada vez más pequeño, la amplitud se aplana más la gráfica, y entre C0 y el primer armónico no nulo vamos a tener 10 líneas espectrales, porque omega 0 disminuye cada vez más. Omega 0 es la frecuencia fundamental, acuérdense, 2pi sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia, y es justamente la distancia que hay entre dos líneas espectrales en el gráfico de amplitud. Bueno, con esas consideraciones vamos a ver entonces cómo llegamos a la transformada de Fourier. Que es este punto 542. Entonces, vamos a calcular el límite de C sub n cuando t tiende a infinito, el ancho del pulso se mantiene constante, y para lo cual, justamente, fíjense, acá t tenía esta distancia, acá t se amplió. En el infinito vamos a tener este pulso nada más de duración d, y acá esto ya no va a estar, y esto no va a estar porque no, el periodo tendió hacia infinito, o sea, se produjo este pulso de ancho d, y después no, esto ya no está, y esto ya no está, y no se produce más nada. Por eso lo que tenemos solamente es una función o un pulso entre menos d sobre 2 y d sobre 2 y nada más. Eso sería justamente una función que no es periódica o no recurrente. Sucede una vez y ya no sucede más. Y vamos a ver cómo sería el estudio o el comportamiento con estas frecuencias en el espectro de amplitud de esa función, de ese pulso que sucede una vez, que tiene ancho D, amplitud B0 o A, y no sucede más. Entonces, delta de omega, ahora vamos a hablar de un incremento que va a ser justamente igual a omega 0. Este es el valor omega 0, sería entre n más 1 omega 0 y el anterior, justamente la distancia de omega 0, que es lo que vimos que fue disminuyendo. Cuando t tiende a infinito, el de incremento, delta de omega, va a ser un diferencial de omega, y el producto de n por omega 0, que sería lo mismo que n por delta de omega, va a tender a ser una variable omega, ahora que esta va a ser una variable continua. Así como antes nosotros teníamos n omega 0, una cantidad discreta. También vamos a tener en cuenta que omega 0 es 2pi sobre el periodo, por lo tanto 1 sobre t va a ser omega 0 dividido 2pi. Entonces, con estas consideraciones, en la serie exponencial de Fourier, que era sumatoria del coeficiente C sub n por E a la jn omega 0t, vamos a reemplazar C sub n por la expresión, cuando vimos en la serie exponencial, era 1 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de t por E a la menos jn omega 0t diferencial de t. Todo esto es la fórmula con la cual se calcula el coeficiente C sub n. Bueno, y esto es lo que ya estaba. Y sustituimos entonces, 1 sobre t va a ser omega 0 sobre 2pi, que es lo que reemplazamos acá. N omega 0 reemplazamos por esto que dijimos que va a pasar acá. Voy a tener un omega, bueno, acá quedó, este tengo que borrar, y a la menos j omega t directamente, porque ya hicimos el cambio de n por delta de omega, se convierte en omega. O sea que este ya no tiene que estar acá. Bueno, acá sí está, era menos j omega t. 1 sobre 2pi saco, lo dejo acá, y el valor omega 0 lo ponemos acá, que esto como vimos que cada vez se hace más pequeño, se va a convertir en un
delta de omega y después en un diferencial de omega. Entonces, ¿qué otra modificación hacemos acá? Bueno, acá sí directamente ponemos E a la menos J omega T, diferencial de T. Omega 0 es delta de omega. Y ahora tomamos el límite con T tendiendo a infinito y suponiendo que el límite de esta suma es justamente esta integral. Entre menos infinito a más infinito, los extremos de esta integral van a ir de menos infinito a más infinito porque estamos tomando el límite con T tendiendo a infinito. Bueno, esto queda como está, f de t por e a la menos j omega t, porque ya hicimos el cambio de n omega 0, de n omega 0 a n delta omega directamente una variable de w, que es lo que está acá, y del incremento delta de omega se va a convertir en el diferencial de omega. Ahora, si llamamos a la integral entre menos infinito a más infinito de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t, llamamos la transformada f de omega de w, me queda que f de t es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito a más infinito de f de omega por e a la j omega diferencial de omega. Y esto es lo que se conoce como la transformada directa de Fourier, que en definitiva son los coeficientes que irían acá para obtener la f de t. Fíjense que en la serie, el símbolo de sumatoria se convirtió en una integral. Bueno, apareció el factor 1 sobre 2pi. El coeficiente que nosotros teníamos, el c sub n, es ahora f de omega, justamente la transformada de Fourier. Y la variable que antes era n omega 0 se convirtió en una variable continua directamente omega. Con esta expresión nosotros podemos obtener f de t, y con esta expresión obtenemos el coeficiente, que es justamente la transformada de Fourier, o transformada directa de Fourier. A esta se la llama la transformada directa y esta la transformada inversa. Y fíjense que la expresión para calcular ese sub n cambió. Ya no se habla más del periodo, el periodo no está más. Los extremos de la integral entre menos infinito más infinito de la función. Y acá directamente esto igual, pero la exponencial es la variable continua omega. Ya no hablo más de n omega 0 como hablamos con la función periódica. Y para obtener la f de t, lo que antes era una suma de términos discretos se convirtió ahora en una integral, porque ahora estamos ya con una función continua, que depende de la variable w continua. Y ahora sí vamos a hallar la transformada de Fourier, de una función que sería el pulso ese que sucede una vez y no sucede más. Pero ya podemos decir que la transformada de Fourier de este pulso va a ser justamente de este pulso, pero sucede una vez y esto ya no está más, ya se convirtió directamente en una función no periódica. Es justamente la envolvente, que sería esta línea entrecortada, que fíjense que va marcando, se le llama la envolvente porque va viendo, envuelve a cómo fue variando el espectro de amplitud de esta función periódica. El espectro, acuérdense, son estas barras o estas líneas verticales que van disminuyendo su amplitud. De este valor C0, cada vez se hace menor hasta que se hace nulo, después crece un poquito. Bueno, la envolvente, que tiene esta forma como si fuera un seno rectificado, digamos, pero va disminuyendo. Esa va a ser la gráfica de la transformada de Fourier de este pulso periódico. Bueno, las expresiones 20 y 21 se conocen como el par de transformada de Fourier directa e inversa. Y la notación que utilizamos es una f grande, mayúscula, entre corchete f de t, o sea, sería la transformada, esto se le suele llamar el operador, la transformada de Fourier de la f de t me da una f de omega. Y f de t se obtiene a partir de la transformada inversa, por eso tiene este menos 1, de f de omega. Bueno, ¿cuáles son, así como antes habíamos visto, cuáles son las condiciones para asegurar la convergencia de la serie de Fourier a la función f de t?
Acá las condiciones que también se denominan condiciones de Dirichlet son que la función sea absolutamente integrable, es decir, que la integral entre menos infinito más infinito del módulo o del valor absoluto de f de t, este símbolo significa que es finito, o sea, que converge. Esta integral converge porque es una integral impropia. Esto resolviendo llegamos a un valor. Esto significa menor que infinito, significa que esta integral converge. Y que tiene un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades también en cualquier intervalo finito. Entonces la transformada de Fourier converge a f de t en todo punto donde f de t es continua y converge al promedio de los límites derecha-izquierda de f de t si f de t es discontinua en el punto que están analizando. O sea, esa parte es absolutamente igual que para la serie de Fourier. ¿Se acuerdan que si era un punto de continuidad, la serie converge al valor de f de t? Y si justo era un punto de discontinuidad, la serie converge al promedio de los valores que toma la función en ese punto de discontinuidad, tanto por derecha como por izquierda. Pero antes lo que le exigíamos era que tenga un número finito de discontinuidades y que las derivadas unilaterales de la función en cada punto de discontinuidad existan. Bueno, acá lo que se le pide es que la función sea absolutamente integrable, es decir, que la integral del valor absoluto de f de t converge. Bueno, ahora también hablamos de un espectro de amplitud y de fase, pero así como antes era un espectro discreto, porque solamente existía para determinadas frecuencias, en este caso hablamos de un espectro continuo. Y de vuelta, la gráfica del módulo de f de omega es lo que se le conoce como el espectro de amplitud, y la gráfica del argumento de f de omega es lo que se conoce como el espectro en fase. Lo que sí son espectros continuos. De vuelta, el módulo de la transformada de Fourier va a ser, por definición de módulo, la raíz cuadrada, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Y el argumento de phi de omega va a ser el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. En eso no hay cambios. Y la gráfica del módulo de f de omega en función de omega es lo que se conoce como espectro continuo de amplitud de la transformada de Fourier. Y así como la gráfica de phi de omega se conoce como el espectro continuo de fase. Hablamos de continuo porque la variable omega es una variable ahora continua. Así como antes, en la función periódica hablamos de espectro discreto porque se graficaba el módulo del C sub n en función de n omega 0. Y n varía con los naturales, o sea, es una cantidad discreta. Bueno, estas dos gráficas nos dan una idea o es una representación de la función, pero se dice en el dominio de la frecuencia, porque te están diciendo, en este caso, todas las frecuencias van a estar presentes, solamente lo que tenemos que ver, dónde se producen los nulos, o sea, para qué valor de frecuencia se anula el espectro. Mientras que antes, para la función periódica, decíamos para qué valores existían los armónicos. Acá sabemos que van a estar presentes todos, y tenemos que ver para cuáles se anula el espectro de amplitud. Por eso que dice acá como observación 2, como observación 1, la forma de los espectros continuos de amplitud y de fase de una función no periódica es idéntica a las envolventes de los espectros lineales de amplitud y fase para el mismo pulso periódico, que es lo que decíamos recién. Para ese tren de pulso periódico, la envolvente de la gráfica amplitud es justamente la gráfica del espectro de amplitud de un pulso no periódico, por eso. Y que toda la frecuencia está presente en el espectro continuo de amplitud, es decir, que f de omega está definida para todos los valores de omega entre menos infinito más infinito. La amplitud de cualquier componente de frecuencia es pequeño nada más, porque vimos que se iban aplanando, se iba achatando la curva de amplitud a medida que el periodo tiene infinito. Al principio se acuerdan que era la amplitud máxima dividido 2, después la amplitud máxima dividido 5, después la amplitud máxima dividido 10. O sea que se va aplanando. Aparecen todas las frecuencias, pero se va aplanando la curva. Bueno, y acá justamente esta sería la función definida, vale A para los valores de t entre menos d sobre 2 y d sobre 2, y vale 0
si el valor absoluto t es mayor o igual que d sobre 2. Esto justamente es un pulso que sucede entre menos d sobre 2 y d sobre 2, y después es nulo, ya no sucede más. Entonces ahora directamente calculamos con esta expresión f de omega, para hallar la transformada. Acá tenemos con esta expresión f de omega, y nos da la transformada de Fourier, que es una f de omega, va a ser la integral entre menos infinito más infinito de f de t, esto es por forma, ¿no? Pero como entre menos infinito y menos d sobre 2 vale 0, por esto que está acá, directamente, y solamente vale a entre menos d sobre 2 y d sobre 2, esta integral entre menos infinito más infinito me queda entre menos d sobre 2 y d sobre 2. La función vale a por a la menos j omega t diferencial de t. Integramos, acá de vuelta me queda hasta exponenciales cuando reemplazo por los extremos final e inicial, y esto lo puedo poner como un seno trigonométrico de omega d sobre 2. Que también lo acomodo para que me quede de la forma seno de x sobre x, que es una función conocida que ya sabemos su gráfica, haciendo un artificio aquí. Y fíjense, d es el ancho del pulso, omega es la variable continua, o sea que todo esto es el argumento del seno. La representación gráfica justamente de esta función es esta que está con línea entrecortada, que sería la envolvente del espectro de una función periódica. Toda esta gráfica de esta función que aparece con línea entrecortada es justamente la gráfica de amplitud de ese pulso, que sería solamente esto, y esto ya no sucede más, porque es nulo para los valores de t fuera de entre menos d sobre 2 y d sobre 2. Fíjense entonces que la gráfica de ese transformada es justamente esta envolvente, la que está con línea en este punto. Tiene esta forma. Los picos negativos no están, ¿por qué? Porque se grafica el módulo, entonces los picos negativos que habíamos visto antes ahora son todos positivos. Bueno, y lo mismo para el esquema de fase. En este caso, faltó completar acá, pero dijimos que es una cantidad real. Entonces la fase va a oscilar entre 0, aunque se lo dijo antes, pero faltaría ponerlo acá, entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y pi, o entre 0 y 180 si hablamos en grados. Cuando esto sea positivo va a ser 0, y cuando sea negativo va a ser 180 grados, porque si la fase es una cantidad real, siempre va a estar sobre el eje real, pero su argumento va a ser 0 o 180 grados. Bueno, algunas propiedades, vamos a ver acá que lo que hacen las propiedades es nos facilita el cálculo de la transformada de Fourier. Acá la propiedad más sencilla es la de linealidad, que creo que ustedes ya se dan una idea. ¿Qué dice la propiedad de linealidad? Que si f y g de t son funciones cuya transformada de Fourier existe, y son f1 de omega y f2 de omega respectivamente, y alfa y beta son constantes, entonces la transformada de Fourier de la combinación de entre estas dos funciones, esa combinación sería alfa por f1 de t más beta por bueno, acá hay un problemita, esta sería, le puse G, pero acá dice F2 de t, así que acá voy a tener que poner F1 y F2. Entonces, por la linealidad, esto sería igual a alfa por F1 de omega más beta por F2 de omega. Esto es fácil, aunque no lo hice acá por falta de tiempo, y sí quise explicar otra propiedad, me faltó un poco de tiempo, es que esto es fácil de demostrar por la definición de la transformada, porque esto sería una integral directamente, y la constante alfa puede salir fuera de la integral, la constante beta puede salir fuera de la integral, las integrales se pueden distribuir, y con lo cual me quedaría esta expresión. Esto faltaría hacer acá, pero sí lo hice para la otra propiedad que se llama corrimiento con respecto al tiempo, y la otra es corrimiento con respecto a la frecuencia. Hay otras propiedades también, pero estas son las que me parece que más se pueden utilizar para facilitar el cálculo de la transformada. Entonces, lo que dice la propiedad corrimiento con respecto al tiempo. Si tengo una ft y su transformada de ft existe, la conozco y sé que es f de omega, entonces
la transformada de Fourier de f de t menos t sub 0, que una función esté corrida en el tiempo, lo expreso de esta manera, ¿no? T0 es justamente el corrimiento. Va a ser igual a la f de omega, esta de la función sin el corrimiento, multiplicado por la exponencial e a la menos j omega t0, donde t0 es justamente el valor constante que es el cual se produjo el corrimiento, el t0. Bueno, para demostrar esto, llamamos tau a t menos t sub 0, esto que está acá, por lo tanto, despejamos t, me va a quedar tau más t sub 0 y diferencial de t igual a diferencial de tau, porque t sub 0 es constante. Entonces, la transformada de Fourier de f de t va a ser igual a la integral entre menos infinito más infinito de f de t menos t sub 0 por e a la menos j omega t. Reemplazamos t acá, fíjense que si despejo acá, t me va a quedar tau más t sub 0, que es lo que puse acá. Y diferencial de t, lo mismo que diferencial de tau. Porque esto está acá, es la derivada de t con respecto, me da diferencial de t, ya que esto es 0. Derivada de t con respecto a t. Muy bien. Y acá, distribuyendo, fíjense que esta exponencial es lo mismo que a la menos j omega tau por e a la menos j omega t0. Como esto es constante, sale fuera la integral, y a la menos j omega t0, y me queda de esta forma la integral, que tiene, por definición, la misma forma que lo que habíamos llamado la transformada de Fourier. Entonces, toda esta integral es la transformada de Fourier, o sea, una f de omega. Con lo cual, fíjense que la transformada de Fourier de la función desplazada en el tiempo t sub 0, la obtengo multiplicando la transformada de la función sin desplazar por la exponencial e a la menos j omega t0, el valor t0. Y ahora el corrimiento con respecto a la frecuencia. Si f de t y su transformada de Fourier es f de omega, entonces la transformada de Fourier de una nueva función que es la f de t multiplicada por la exponencial e a la j omega 0t. Ahora el que dejo fijo es omega 0. Fíjense que esto es f de omega menos omega 0. Acá lo que produce es un corrimiento en el espectro de la transformada de Fourier. Porque ahora lo que sucedía para omega sucede ahora para omega menos omega 0. Veamos de dónde sale esta demostración. La transformada de la función que resulta de multiplicar f de t por esta exponencial, por la definición de transformada de Fourier, va a ser toda la función por e a la menos j omega t diferencial. Acá, por la propiedad de las exponenciales, esto se puede poner de la siguiente manera. Esto es lo mismo que e a la menos j omega menos omega 0. Se suman los exponentes por el producto de las exponenciales. Y acá, llamando a omega menos omega 0 omega prima, esto me va a quedar como una transformada f de omega prima. Y reemplazando me va a quedar f de omega menos omega 0. O sea que si yo tengo la transformada de Fourier de una función f de t, la conozco, y después quiero obtener la transformada de una nueva función que es igual a la f de t multiplicada por e a la j omega 0t, directamente a la transformada que tenía le resto a la variable el valor de omega 0. Ahí se produce el desplazamiento. Y bueno, veamos en un ejemplo cómo se puede aplicar esta propiedad, la propiedad 3, corrimiento de frecuencia. Significa que al multiplicar una función f de t por la exponencial e a la j omega 0t, se corre el espectro de f de t de manera que quede centrado en omega 0 en el dominio de la frecuencia. Este fenómeno es el fundamento matemático para el proceso de modulación en frecuencia en teoría de la comunicación. La multiplicación de una señal f de t por una señal sinusoidal de frecuencia omega 0 traslada o corre su espectro en más menos omega 0. Vamos a ver con un ejemplo esto que está escrito acá. Nos pide determinar el espectro de frecuencia de la función o de la señal, digamos, para la ingeniería eléctrica y electrónica, que viene dada como una ft multiplicada por el coseno de omega 0. Lo que hacemos es expresar el coseno por las exponenciales que nosotros ya conocemos. Salen de las expresiones de Euler,
Y también utilizando la propiedad de linealidad, la primera que habíamos visto acá. ¿Por qué? Porque esta función g de t me va a quedar expresada de esta manera como una f de t por e a la j omega 0t más f de t por e a la menos j omega 0t, multiplicado ambos por un medio, por la constante un medio, porque fíjense que de esta manera se define el coseno trigonométrico. Con lo cual, la transformada de Fourier de esta función, que es lo que yo estaba queriendo hallar, va a ser igual a un medio, porque por la linealidad sale la constante fuera del operador de transformada de Fourier, por la transformada de Fourier de esta función, más la transformada de Fourier de esta otra función, que son las mismas, pero se aplicó linealidad y quedaron separadas. Entonces, esto va a ser igual a un medio, y esto por la propiedad anterior va a ser igual a f de omega menos omega 0. Y esta parte, por la propiedad que vimos acá en este paso anterior, va a ser igual a f de omega más omega 0. Acá se ve entonces que existe el desplazamiento de la frecuencia en menos omega 0 y más omega 0. Dice entonces que el efecto de multiplicar la señal de ft por la señal portadora coseno omega 0t produce una señal cuyo espectro consiste de dos versiones de f de omega. El espectro de f de t, una versión centrada en omega igual a omega 0 y la otra centrada en omega igual a menos omega 0. La señal portadora coseno omega 0t se dice que está modulada por la señal ft. Entonces, aplicando la propiedad 3, calcular la transformada de Fourier de esta función, f de t, que viene dado como el ancho del pulso de duración d por el coseno omega 0t. Este es un ejemplo sencillo para que se entienda. Esta función, p de t, que era el pulso de ancho d, vale a, o b0, como decía el dibujo, si t es menor o igual que d sobre 2, o lo que es lo mismo el valor absoluto de t. Y vale 0 si el valor absoluto de t es mayor que d sobre 2. Y sabíamos que la transformada de Fourier del ancho del pulso de duración d era a por d por el seno de omega d sobre 2 sobre omega d sobre 2. Entonces, aplicando la propiedad anterior, me queda que f, la transformada de Fourier del pulso por el coseno omega 0t, es lo mismo que un medio. La transformada de Fourier del pulso es esta que está acá, o sea que escribo, y supongo que a vale 1. Para que me quede más sencillo, va a ser d por el seno de omega menos omega 0 d sobre 2. Porque lo que tengo que hacer es desplazar omega en omega 0. Más d por el seno de omega más omega 0, porque menos omega 0 me queda más. Acá se puede cancelar d con esta d, 2 con este 2, y me va a quedar el seno de omega, porque eso no forma parte del argumento. Entonces en el denominador no me puedo cancelar con lo que esté en el número, las constantes que están en el numerador. Y lo que está dentro del argumento me quedaría el seno de omega menos omega 0 d sobre 2, más el seno de omega más omega 0 d sobre 2. Que es lo que está escrito acá. Entonces, f de omega tiene esta forma. Que fíjense que se obtuvo tomando la transformada de la función, sin multiplicar por nada, y desplazando omega en omega 0 y más omega 0. Bueno, el ejercicio de la guía, que es justamente este, no le puse acá el nombre, pero ya le voy a poner, es el que se puede resolver aplicando esta propiedad, que es la que yo voy a hacer ahora cuando me conecte con el ejemplo con el celular. Se va a cortar en 8 minutos la reunión, así que bueno, cuando termine ya me voy a conectar con el celular. Vamos a resolver este ejercicio de la guía. Yo lo voy a resolver aplicando la propiedad, pero ustedes en su casa lo van a resolver aplicando la formulita, la transformada, esta que está acá. Esta, ya la está. Y bueno, y después comparan, vean qué artificio hay que hacer para poner la misma, se pueden poner la misma expresión. Pero nosotros directamente con esta expresión, en base a todo esto que vimos las propiedades, podremos calcular la transformada de esta función de manera sencilla. Bueno,
¿Alguna preguntita? La pregunta que quieren hacer ahora cuando nos conectemos es sobre justamente de Fourier, me dijo el alumno. Si quiere hacer ya la pregunta para escribir o me dice de qué tema es o si es de teoría. Porque entonces cuando nos conectamos, hacemos el ejercicio de la guía y después hacemos las consultas. Atendemos las consultas o las dudas que tengan. Bueno, acá está escribiendo el alumno yo una vez que él escriba. O si alguien tiene alguna consulta para hacer. Acá terminaría en la unidad 5. Me faltaría completar algunas partecitas, yo les dije algunos gráficos. Pero ya está terminada la unidad 5, tenemos que empezar la parte de la unidad 6, que es transformada de Laplace. Pero vamos a hacer también entonces la clase que viene una consulta sobre los prácticos para que ustedes puedan avanzar para la evaluación. Profe, entonces lo del parcial, ¿cómo lo haría? Lo voy a hablar con el profesor Germán. Yo ahora acá no tengo el cronograma, tengo que salir de acá para mirar, porque me preguntaron cuándo es la fecha del recuperatorio, porque estamos medio ajustados con el plazo. En todo caso, cuando salimos en la reunión, yo voy a mirar la fecha que yo había puesto del recuperatorio y entonces le contesto, después hablo con el profesor. Lo único que sí, que la clase del viernes nosotros la tenemos que dar. O sea, lo que no se va a dar el martes, se va a tener que dar este viernes. Me refiero al práctico, ¿eh? Seguir avanzando con el práctico. Que lo cual no quiere decir que ustedes el martes o el viernes, cuando se conecten a dar la clase, den la clase del práctico y después destinen una hora para hacer consulta con respecto a las dudas por la evaluación. Ahora, por ejemplo, cuando nos conectemos, yo voy a resolver este ejemplo que me quedó, cómo calcular la serie exponencial de Fourier utilizando la propiedad. ¿Eh? ¿Ustedes les queda también practicar? Acá me pregunta si los coeficientes sí puede suceder. Como son magnitudes complejas, C sub n, C sub 0, puede ser un real puro, como en este caso que nos tocó una cantidad real, el C sub n. Fíjense por la forma, el ejemplo es una cantidad real. Es real puro, ¿no es cierto? Quiere decir que su parte imaginaria es 0. Por eso que decíamos que si un número es un real puro, su parte imaginaria es 0, su fase va a ser o 0 o va a ser pi. Cuando es positivo, va a ser 0 la fase. Y cuando es negativa, la fase va a ser 180 grados pi. Lo que me preguntaba el alumno es si los coeficientes de la serie exponencial de Fourier son magnitudes complejas. Sí, son magnitudes complejas, por eso que hablamos de un módulo y de un argumento de ese sueno, ¿está? Como son magnitudes complejas, puede pasar o que sea un real puro o que sea un imaginario puro también, o que tengan las dos, parte real y parte imaginaria. Acá me está haciendo una consulta en el caso del ejercicio A2.
Vamos a mirar el A2. Yo no sé si ustedes vieron, porque yo estuve mirando, no entraron casi al aula virtual, o sea que no están mirando nada de lo que ponemos en el aula virtual. La mayoría entró muy poco, algunos entraron, no digo todo. Pero yo les subí un video del ejercicio que resolví la otra clase. Ese está en el... Miren bien ese porque durante la resolución me había comido un paso ahí, así que les puse, me resolví de vuelta porque vi que había un error. El ejercicio A2. Pero es de... Sí, puede ser. Él me está haciendo una consulta del ejercicio A2 de la serie 4, pero la forma exponencial, podemos resolver ahora si quieren ese ejercicio. ¿Si están de acuerdo? Sí. Porque él tiene una duda, vamos a ver porque me pregunta. Bueno, sí. Vamos a resolver entonces. Así se le queda un minuto. Cuando se conecte, si quieren, así descansamos un poquito mientras yo busco para conectarme. Nos conectamos, son y 45. En 10 minutos nos conectamos, hago la parte que me queda acá, el ejemplo de la teoría, y resolvemos el ejercicio A2 de la serie 4, pero en forma exponencial. Y si tienen, ¿les parece? Y el miércoles, cuando nos conectamos, vamos a hacer la teoría y también vamos a destinar un módulo para hacer alguna consulta. Mañana tiene la teoría. El viernes, ¿cómo anduvieron con la teoría? Yo sé que se le cortó la luz al profesor, me dijo. ¿Y ustedes cómo estuvieron? Hoy yo también tuve el inconveniente que no me di cuenta que tenía la clave. No se veía nada, me dice aquel compañero. O sea que siguen con problemas de que es borrosa la